19. Hoy como hemos estado hablando ya por 2 domingos, ¿verdad? Hemos estado compartiendo acerca de volver a la palabra. En estos días jueves ¿saben que he estado? No es que no lo hacía, siempre lo hago, pero estoy poniendo atención a cosas. He estado leyendo la palabra del Señor y me he dado cuenta, o me di cuenta, y tal vez ya lo sabía, pero me había pasado tal vez por alto. Pero la Biblia hace declaraciones de ella misma que es importante que nosotros entendamos, que nosotros conozcamos. Por ejemplo, ella dice que es como una espada. Ella dice que es como martillo. Ella dice que es como luz. Ella dice que es como espejo. Entonces la palabra de Dios hace declaraciones de ella misma que yo creo que es importante que nosotros las conozcamos y sepamos qué es lo que quiere decir con eso, porque yo creo, lo primero que quiero sentar en claro es que, y yo quiero que usted lo repita conmigo, la palabra de Dios es suficiente. Repítalo nuevamente, la palabra de Dios es suficiente. Yo creo que si nosotros ponemos atención a lo que la palabra de Dios dice, nosotros vamos a encontrar en la palabra una suficiencia tal que aún cuando nosotros atravesemos por situaciones difíciles, que aún cuando nosotros estemos en situaciones que no entendemos, confiaremos nosotros en la veracidad de la palabra y entenderemos por la palabra que Dios siempre tiene un propósito con todas las cosas. ¿Saben por qué nosotros nos quejamos? Porque no entendemos la veracidad de la palabra. ¿Saben por qué nosotros a veces tomamos una perspectiva errónea de una situación? Porque desconocemos la veracidad de la palabra de Dios. A veces tomamos perspectivas equivocadas frente a la pérdida, frente a la enfermedad, frente a situaciones que no entendemos o que pensamos y decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es suficiente, que la palabra de Dios es veraz, aún tendremos una perspectiva diferente frente a las diferentes circunstancias que se nos atraviesan en la vida. Y yo quiero sentar al presidente ese en primer lugar. La palabra de Dios es suficiente. Amén. Cuando la palabra de Dios no llena nuestras expectativas, hay algo mal con nosotros, no con la palabra. Porque la palabra de Dios, y hoy vamos a ver, yo quiero empezar, en las próximas semanas, en los días jueves, quiero tocar cada uno de estos puntos de la palabra es martillo, lo voy a hablar una semana, la palabra es espada, otra semana, con lo que la palabra de Dios dice que es ella, lo voy a hablar los diferentes, en los jueves que vienen por delante. Y hoy quiero empezar con esto. Me encantó lo que dice, o me encanta lo que dice David. Este es un salmo de David, Salmo 19. Bienvenidos a los hermanos que están en Facebook, si se están conectando, compartan la transmisión, por favor, compartan la transmisión con alguien. Hemos empezado nuevamente la reunión los días jueves, oración presencial nuevamente. Así es que si usted está ahí en Facebook y puede llegar aquí, si está aquí en el área, si es de aquí de la iglesia, véngase, por favor. No se acostumbre a estar frente al televisor, al celular, a la tableta, no sé el dispositivo que usted tenga, pero por favor, de aquí en adelante véngase los jueves. Queremos de a poquito ir tomando el ritmo que teníamos
antes, ¿verdad? Los jueves a las 7 de la tarde, por favor, o de la noche, vamos a estar acá. Ya también los domingos queremos empezar con las clases de los niños, ya sabemos cómo vamos a hacer. Así es que de a poquito vamos a ir recobrando el ritmo que nosotros teníamos, ¿verdad? Por supuesto, usted que es de aquí de casa sabe que estamos tomando las precauciones que tenemos que tomar. Salmo 19. Salmo 19. Mire lo que dice, vamos a leer en el versículo 7. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Y aquí el salmista usa varias palabras para denotar la palabra de Dios. En primer lugar, versículo 7 dice, la ley de Jehová, la palabra, la ley de Jehová es que en primer lugar, ¿qué dice? Perfecta. Es perfecta. Es tan perfecta que hace un efecto, y el efecto que hace, dice, es tan perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y luego el salmista, como si estuviera, haga de cuenta que del versículo 7 al versículo 9, donde hace todas estas connotaciones de la palabra del Señor, es como si él estuviera envolviendo un regalo y luego pone un moño. En el versículo 10 dice, deseables, hablando de la palabra, de la ley, de los preceptos, de los juicios, del temor, que todo eso tiene que ver con la palabra del Señor. Dice, deseables, la palabra, son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, la palabra, más que la miel, y que la que destila del panal. Hasta ahí quiero leer. El salmista David aquí nos explica o nos da algunas declaraciones gloriosas acerca de la palabra de Dios. Y lo primero que él dice en el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo primero que dice el salmista es que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. No hay en la palabra de Dios lugar a error. A través de los tiempos o a través del tiempo ha habido muchos debates en cuanto a si la palabra de Dios contiene errores. Y yo creo que hay errores a veces en las traducciones, pero no en lo que Dios quiso decir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. ¿En qué sentido es perfecta? Mira, dice la palabra, el salmista, que es perfecta. Y cuando habla de perfección, habla de efectividad. Es tan efectiva la palabra, es tan perfecta que tiene el poder de convertir el alma. La palabra de Dios no solamente tiene poder para poder tocar nuestras emociones, para tocar nuestras fibras que mueven nuestras emociones. La palabra de Dios no solamente tiene poder para
alegrarnos por un momento, pero es tan perfecta y es tan efectiva que es capaz de ir más allá de la emoción, de ir más allá de cambiar un estado de ánimo, a penetrar hasta el profundo de nuestro ser y convertir el alma. Eso es poderoso, hermanos. Es necesario entonces que tú y yo podamos tener un encuentro con su palabra. A propósito, hoy le dije a mi esposa, no ores por avivamiento, por esto que voy a decir ahora. Porque es necesario más allá que Dios haga algo en lo exterior, en lo de afuera. Es necesario más que Dios provoque por medio de su palabra algo en nuestro interior. Más que un avivamiento, que un mover en lo exterior, necesitamos tú y yo tener un encuentro con la palabra de Dios que nos pueda transformar por dentro, y cuando nos transforma por dentro, indefectiblemente cambiará nuestro entorno. Necesitamos más que un avivamiento, necesitamos un aviviamiento. El día que tú y yo tengamos un aviviamiento, vamos a poder tener un avivamiento. Necesitamos, hermano. A veces nosotros decimos, hermano, es necesario que tengas un encuentro con Dios. Es bueno, pero cuando nosotros tenemos un encuentro con su palabra, entonces el encuentro con Dios produce algo que es capaz de cambiar. Usted no me dejará mentir. Yo estoy seguro que su vida no ha sido la misma desde que usted conoció o tuvo un encuentro con la palabra de Dios. No hay nadie que haya tenido un encuentro con la palabra y que permanezca de la misma manera. Si alguien permanece igual, es porque no ha tenido un encuentro con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es tan perfecta que tiene el poder para convertir nuestra alma. Dice David, la ley de Dios, la ley de Jehová o la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios no contiene error. La palabra de Dios está libre de errores. Es importante que nosotros es importante que nosotros tomemos tiempo para estar frente a la palabra. Es importante que nosotros pongamos especial atención a la lectura de la palabra del Señor. Que podamos poner nosotros atención al escuchar, al estudiar la palabra. Porque cuando nosotros hacemos eso, la palabra va a provocar en nosotros más allá de un beneficio intelectual. La palabra de Dios, el fin de la palabra de Dios no es solamente crear en nosotros o darnos a nosotros un beneficio intelectual, pero va más allá la palabra de Dios, y ella tiene el fin, por decirlo de esa manera, de cambiar lo interior, de convertir el alma. Esta palabra que usa David aquí, de perfección o de convertir, donde dice
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esta palabra convierte, esta palabra tiene la idea de revivir, de traernos a la vida nuevamente. Antes, dice el libro de Ezequiel en el capítulo 3, dice, el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con la palabra de Dios, la palabra de Dios es tan perfecta que va a convertir el alma. Va a convertir el alma. En lo primero que quiero que entendamos nosotros es que la palabra de Dios, nosotros tenemos que darle el valor que ella tiene y entender que yo no necesito nada más que su palabra. Mire, es tan poderosa la palabra de Dios que dice el escritor de Hebreos que con solo la palabra de Dios, cuando él habló su palabra, todo lo que es hecho fue hecho. Es decir, la palabra de Dios es tan poderosa que puede crear. Es perfecto. Yo no necesito nada más. Yo no necesito nada más. Lo que yo necesito es estar enfocado en su palabra. ¿Por qué? Porque como lo dije al principio, la palabra de Dios es que suficiente. La palabra de Dios es suficiente. ¿Sabe qué? Hay veces que nosotros no le damos la importancia que la palabra de Dios debe de tener. En la vida del cristiano, la palabra de Dios debe de tomar un lugar primordial. Ahora, cuando digo esto, quiero decir que nosotros nos demos a la tarea, de estar frente a este libro sagrado. No es cuántas prédicas escucho, es qué tanto yo estoy frente al libro. Tenemos nosotros que estar frente a la palabra. Mire, aún cuando usted me escucha a mí hablar, nosotros, ¿sabe cuándo nosotros sabemos que alguien tiene, que alguien tiene la Biblia o que tiene la palabra de Dios como una prioridad en su vida? Dice la Biblia que había unos creyentes en el libro de los Hechos de una ciudad llamada Berea. Dice la Biblia que a estas personas les predicaba Pablo. Y ellos estaban sentados y Pablo predicaba, y ellos cuando llegaban a su casa se sentaban y mientras estaban comiendo ellos analizaban lo que Pablo les hablaba. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran personas que la palabra de Dios tenía una prioridad especial en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú al llegar a tu casa, mientras estabas comiendo, estuviste analizando lo que escuchaste en la reunión? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Y no para criticar en lo que se equivocó el pastor, sino para analizar que lo que el pastor me dijo está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cierto?
la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. Aquí testimonio es la palabra. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Que qué? ¿Qué hace? Dice que hace sabio al sencillo. Por eso decía yo al principio que la palabra de Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aún tiene el poder, no solamente de convertir el alma, pero tiene el poder de al sencillo, al humilde, hacerlo ¿qué? Sabio. Hacerlo sabio. La palabra de Dios es fiel. El apóstol Pablo, cuando está escribiéndole a Timoteo, le dice, palabra fiel y digna de ser escuchada es esta. La palabra de Dios es fiel. Y dice el salmista aquí que porque la palabra de Dios es fiel, el testimonio de Dios es fiel, lo que dice Dios es fiel, que es capaz de al sencillo ¿qué? Al sencillo hacerlo sabio. El conocimiento o el estudio nos da conocimiento, pero solamente la palabra nos da sabiduría. Son dos cosas completamente diferentes. Yo conozco gente con mucho conocimiento, pero con cero sabiduría. Y conozco mucha gente con muy poco conocimiento, pero con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría solamente la da Dios. La sabiduría no se obtiene en la universidad, la sabiduría no se obtiene en un libro. La sabiduría solamente se encuentra en Dios. Amén. Por eso dice que la palabra de Dios es tan fiel que al sencillo lo hace sabio. Mi abuelito materno, el papá de mi mamá, yo nunca le pregunté hasta qué grado fue, pero yo no creo que mi abuelito haya tenido mucho estudio. Pero mi abuelito tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida, que cambió su entorno. Era un hombre que servía a Dios. Yo lo veía orando a mi abuelito, yo lo veía leyendo su Biblia, yo lo veía servir a Dios, yo lo veía cómo trataba bien a mi abuelita, yo lo veía cómo trataba bien a sus nietos, a nosotros, yo veía el comportamiento de mi abuelo, yo decía, este hombre es diferente. Y ese hombre con poco estudio, con poco conocimiento, pero era un hombre sabio porque tuvo un encuentro con el Dios de la palabra. Gloria a Dios. Si tú quieres tener sabiduría, tienes que tener un encuentro. Si yo quiero tener sabiduría, tengo que tener un encuentro con la palabra de Dios. Conocimiento. Gente con conocimiento hay mucha. Gente con sabiduría hay poca. Por eso el apóstol Santiago hizo la pregunta, ¿verdad? Y él dice, ¿hay alguien entre vosotros falto de sabiduría? Él no dijo falto de conocimiento. Él dijo, ¿hay alguien entre vosotros falto de sabiduría? Y como nadie levantó la mano, así como aquí, él respondió. Él dijo, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la sabiduría. Hermanos, necesitamos sabiduría. Amén. Y para poder obtener la sabiduría, mis hermanos, necesitamos un encuentro con la palabra de Dios. Dice Santiago, pídala a Dios y Él se la dará sin reproche y en abundancia. Amén. Hay muchas
personas, como lo decía, que pueden tal vez no tener mucho conocimiento, pero tener mucha sabiduría a causa de la fidelidad de la palabra de Dios. Cuando el salmista dice aquí en el Salmo 19 que la palabra de Dios es fiel, es que lo que él está diciendo es que la palabra de Dios es firme. Eso es lo que está diciendo. La fidelidad tiene que ver con firmeza. Sí, porque el mismo apóstol Santiago dice que en Dios no hay sombra de variación, no hay nada que mueva a Dios. Dios es firme, es fiel. A través de toda la palabra de Dios nosotros vemos cómo Dios se revela a sí mismo como un Dios fiel. El apóstol Pablo dice, aunque nosotros seamos infieles, dice, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad, Dios es parte de su naturaleza. Por eso también el libro de Nehemías dice a nosotros que cada mañana es nueva su misericordia. ¿Y qué dice? Y su fidelidad es para siempre. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es fiel. Y por cuanto Dios es fiel, por eso también el apóstol, me encanta el apóstol Pablo cuando dice que Dios escogió, mire, qué tremendo, dice, Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar. ¿A quién? A los sabios, a los entendidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan fiel que cuando escoge a alguien que todo mundo despreció, a alguien que aparentemente no es nadie, pero por cuanto la palabra de Dios ha surtido un efecto en tal persona, porque dice David que la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo, al que nadie quiere, al que todos menosprecian. Dios, yo me gozo porque Dios eligió, Dios me escogió a mí, Dios te escogió a ti. Porque Dios quiere mostrar al mundo su fidelidad, su perfección a través de ti y a través de mí. Hermano, eso debe ser motivo de gozo, de que Dios nos escogió, aleluya, no por obras que nosotros hayamos hecho. Nosotros lo único que hicimos fue pecar, ¿verdad que sí? Fue lo único que hicimos. Pero aún así, Él nos miró, tuvo misericordia de nosotros, entregó su vida por nosotros, nos perdonó, nos lavó, nos hizo sus hijos. Y hoy, por medio de nosotros, Él da un testimonio de la fidelidad y de la veracidad y del poder de su palabra. Gracias, Señor Jesús. ¿A cuántos de ustedes le dijeron, tú nunca vas a ser nadie, María? Pero no contaban con la astucia del Señor. No contaban con que Dios ya tenía un plan para ti. Que Dios ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Que Dios te conoció desde que estabas en el vientre de tu madre. Y que Dios tenía un propósito contigo. Que Él escribió todas las cosas. Antes de que tú nacieras, Él escribió todas las cosas. Dice el salmista, Salmo 139, nos formó en el vientre de nuestra madre. Y Él hizo un propósito. Él escribió el propósito de tu vida antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiera. Dios ya me conocía, Dios ya me había formado y Dios ya había escrito un propósito. Escribió todas las cosas que en su momento fueron manifestadas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Servimos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso. Aleluya. Sigue diciendo
Ya me emocioné, hermanos. Yo quiero terminar porque es mucho. Sigue diciendo el salmista, versículo 8. Los mandamientos que dice de Jehová son ¿qué? Son rectos. Que hacen algo, ¿qué hacen? Alegran el corazón. Dice el salmista, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, por eso Jesús mismo dijo, mis mandamientos, mis palabras no son gravosas. A nosotros se nos hacen gravosas, ¿sabe por qué? Porque no queremos cambiar nuestra manera. Pero dice Jesús, mis mandamientos no son gravosos. Nosotros somos los que tenemos problemas cuando venimos a tener un encuentro con la palabra. Por eso los religiosos del tiempo de Jesús, cuando lo escuchaban hablar a Jesús, los evangelistas, tanto Lucas y Marcos y Mateo también, ellos tres dicen esta palabra puntual de los religiosos del tiempo. Dice, cuando lo escuchaban, se maravillaban de la doctrina que él tenía, porque les hablaba como uno que tenía autoridad. Ellos reconocían, este no nos habla como nos hablan los líderes que tenemos. Hay algo diferente en él, hay autoridad, hay algo de peso en él. No es igual, es diferente. Los mandamientos de Dios son rectos. ¿Qué está hablando? ¿Qué quiere decir eso? Que los mandamientos de Dios tienen un estándar de moralidad alto. Son moralmente rectos. Y son, mire, esto me llama la atención, cuando el salmista está diciendo que los mandamientos de Dios son rectos, no está hablando de la moralidad de Dios, pero está hablando de la universalidad de Dios. Quiere decir que los mandamientos de Dios se aplican aquí en China, en Puerto Rico, de dónde eres, del rancho que tú seas. ¿Sabe qué? Digo esto porque esto tú tira por tierra aquello que decimos, es que los de Durango somos así. No, Señor, la palabra, el mandamiento de Dios es recto, que es capaz de cambiar al duranguense, aleluya, al puertorriqueño, al jalisciense, aleluya. ¿Cuántos de Jalisco hay acá? Siempre me meto con los de Jalisco yo, ¿verdad? Y es que son mayoría, ¿verdad? Son mayoría. Arriba Huentipán, aleluya. Ajúa. Naye, ¿también eres jalisciense, Naye? Ay, Señor. Ay, Señor. Perdón. Perdón. ¿Sabe por qué el salmista dice que los mandamientos de Dios son rectos? Porque los mandamientos de Dios son la revelación. Escúcheme esto. Los mandamientos de Dios son la revelación de un Dios que es santo, de un Dios que es verdadero y de un Dios que es recto. Por eso los mandamientos de Dios son rectos, porque ellos nos revelan a un Dios santo. Ellos nos revelan a un Dios justo. Ellos nos revelan a un Dios recto. Ellos nos revelan a nosotros a un Dios que es verdadero. Vaya conmigo. Primera de Juan, alguien que me lea. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Léame a alguien eso. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Aleluya.
cuántas ganas tenía de enseñar la Biblia así. Ya estaba aburrido de estar enseñando sentado. Primera de Juan 5:20, ¿qué dice, hija? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! ¿Qué dice? Y sabemos, hermano David, ¿qué dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Ahí, para pausa. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿y qué? Y nos ha dado entendimiento. ¿Qué entendimiento nos ha dado? Para conocer al que es verdadero. Ahí. Para conocer al que es, ¿qué? Verdadero. Ahora, Jesús vino para revelarnos al Dios que es verdadero. Y luego, ¿qué dicen allí? Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Amén. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego, para que si a alguien se le pasó el versículo 21 que dice, hijitos míos, aléjense de los ídolos. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús fue revelarnos al Dios verdadero. Pero sabemos que Dios envió a su Hijo para hacernos conocer al Dios verdadero. Mire, cuando un versículo dice muchas cosas, una palabra, es porque quiere hacer énfasis en eso. Y este solo versículo usa la palabra verdadero, ¿cuántas veces? 1, 2, 3. 3 veces. 3 veces. 3 veces. Aleluya. La Biblia, de Génesis a Apocalipsis, tiene el propósito de revelar al Dios verdadero. Mire, le voy a decir algo que a veces nosotros malentendemos. El Apocalipsis, algunos le tienen miedo a ese libro. ¿Cuánto le tienen miedo al libro de Apocalipsis? ¿No? ¿Nadie? ¿Sabe que a veces enfocamos mal aún ese libro y muchos libros y pensamos que el propósito del Apocalipsis es revelarnos al anticristo, de revelarnos la bestia, y nos hacemos bolas? ¿Quién es el anticristo? Y cuando se levanta un personaje medio que pensamos que ese es el anticristo. ¿Y cuántos anticristos? Hitler fue el anticristo, el Papa fue el anticristo. Cuando entró Donald Trump, él era el anticristo. Y cada vez nos inventamos anticristos. Pero ¿sabe que yo entendí una cosa? Que el libro de Apocalipsis jamás ha tenido la intención de revelar quién es el anticristo, pero yo veo en el libro de Apocalipsis que Dios tiene la intención de revelar la victoria final de Cristo y el final de aquel que es fiel hasta el fin. Amén. A mí qué me importa quién es el anticristo si yo entiendo quién es Dios, quién soy yo, y si me guardo fiel hasta el final, entenderé, sea el anticristo quien sea la bestia quien sea, que sea el fin cuando sea, pero cuando yo tengo un conocimiento del Dios verdadero y yo permanezco hasta el fin, ese es el propósito del Apocalipsis. Así es. Usted no se preocupe cuántas trompetas, cuántos sellos, cuántas cabezas, cuántos espíritus, cuántos ojos, Usted preocúpese por permanecer fiel hasta el fin. Y entonces usted
va a ser salvo. Amén. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos. Y cuando conocemos y cuando tenemos la revelación de quién es Dios, cuando tenemos la revelación de ese Dios santo, de ese Dios verdadero, de ese Dios recto, entonces, dice el salmista, eso alegra nuestro corazón. Quiere decir que si tú sabes quién es Dios, si tú has entendido quién es Dios, no hay motivo para estar triste. Una mala noticia no nos puede poner tristes. Una situación adversa no nos puede poner tristes. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación del Dios verdadero. Sabemos quién es el Dios verdadero. Sabemos que sus mandamientos son rectos. Y eso nos es suficiente para nosotros tener alegría de corazón. ¿Cuánta profundidad hay en lo que dice la vida aquí, hermanos? Seguimos leyendo. 8:41, qué rápido, termino rápido. El precepto de Jehová es puro. ¿Que qué? Que alumbra los ojos. ¡Wow! Fíjese, qué tremendo lo que está diciendo David aquí, hermanos. Todo esto es resultado de conocer la palabra de Dios. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Por qué? Porque es puro el precepto de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra o el precepto viene de un Dios que en sí mismo es puro. Y por cuanto Él mismo es puro y es santo, entonces su palabra es pura. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque un Dios puro, un Dios santo no se puede comunicar de otra manera. Wow. Lámpara. Esta palabra es tan pura que es capaz de alumbrar nuestros ojos. Por eso el salmista, como decía mi esposa en el Salmo 119, en el versículo 105, ¿qué dice? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Alumbra los ojos, es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Aquí el salmista dice o habla de dos dimensiones de la palabra. En primer lugar dice, es como una lámpara que es capaz de alumbrar mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es una lámpara que alumbra mis pies. Y luego la dimensiona y dice, y es una lumbrera que alumbra mi camino. Por eso, la otra vez que estaba leyendo, y hace 2 semanas que prediqué, lo dije esto, pero ahora me cae más el 20. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la palabra? Dice Dios que aquel que ande por este camino, hablando del camino de Él, del camino estrecho, dice que el camino de la justicia es un camino estrecho, ¿verdad que sí? Dice que es tan estrecho que dice la Biblia, dice, son pocos los que caminan por él. Al contrario, dice, el camino que va a la perdición es ancho, y muchos son los que van por él,
¿Por qué? Dice, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero el final de ellos es muerte y destrucción. Pero dice Dios esto, aquel que ande por mi camino, por muy torpe que sea, no va a tropezar. ¿Y sabe por qué? Porque aquel que va por este camino, que ha tenido un encuentro con el Dios verdadero, que ha tenido un encuentro con su palabra, dice que esa palabra va a ser una lámpara y cuando necesite que sea lumbrera, lo va a hacer. Amén. Y lo único que tengo que hacer yo es asegurarme de mantenerme en este camino. ¿Qué le dijo Dios a Josué? No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Sabe qué le está diciendo? Mantente. Mantente. Sigue caminando ahí. En ese camino que muy pocos quieren. ¿Por qué? Porque en este camino todos los días me tengo que negar a mí mismo. ¿Sabes que el negarte a ti mismo, cuando Jesús dijo, el que quiera seguirme a mí, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y me tiene que seguir? Eso está hablando, no es de que eso lo voy a hacer una vez, no, eso lo tengo que hacer todos los días. Yo todos los días tengo que aprender a negarme a mí mismo. Todos los días tomar mi cruz y todos los días tomar la determinación de seguirlo a Él. Vamos, porque ¿cuántos están recibiendo algo? Yo estoy recibiendo, Amén. yo estoy Amén, recibiendo. amén. Ayer estaba leyendo esto en la noche. Ayer lo estaba leyendo. Y ahora en la mañana seguí leyendo otro poco. Y me impactó tanto, hermanos. Y lo había leído muchas veces. Lo había leído ya muchas veces, esta porción de la Escritura. Pero no sé, será porque estamos con esta serie de volver a la palabra que me pegó poderosamente, hermano. La verdad, yo quiero compartir con usted eso. ¿Sabe qué? Me daba tanta alegría a mí el domingo escuchar a los niños que se están aprendiendo la Biblia. Escuchar a los niños recitando los versículos de la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno aprende la palabra de Dios, hermano, eso que uno aprende, por eso dice la Escritura, ¿verdad? Dice que instrúyelos en el camino del Señor. ¿Sabe que cuando uno conoce la Biblia a una edad temprana, y aunque cometa errores y aunque se aparte, dice la Biblia que si llegara a ocurrir eso, instrúyelo, dice, para que aun cuando fuere viejo, va a llegar un momento, hermano, que aquel muchacho que se ha apartado, que se ha desviado, pero que tiene un conocimiento de la palabra de Dios, va a llegar un momento en que va a volver porque sabe dónde está la verdad. Sabe dónde está la verdad. Terminamos, ¿no? Que ya es muy tarde, 8:48. Y luego dice, alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que la palabra de Dios nunca se va a desvanecer, que la palabra de Dios nunca se va a corroer, nunca va a disminuir en poder, nunca va a disminuir en pureza, siempre va a ser limpia. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios, es limpia, permanece para siempre. Amén. Nunca deja de ser. Amén. Por eso Jesús, cuando le está diciendo a sus discípulos acerca de las señales de los últimos tiempos, le está hablando Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Le está enseñando acerca de varias señales que van a ocurrir en los tiempos finales.
Pero me llama la atención, no me llama tanto la atención los acontecimientos que él nombra, pero me llama la atención con lo que él termina. Y él dice, los cielos van a pasar, la tierra va a pasar. Dice, pero mi palabra no pasará. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios siempre prevalece. La palabra de Dios siempre prevalece. Algo que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos que cada vez que vamos a tomar una decisión, cada vez que nosotros vamos a hacer algo que va a repercutir en nuestra vida, tenemos que asegurarnos de tener una palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre va a prevalecer. Santiago dice, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece. Permanece para siempre. Luego dice, los juicios de Jehová son verdad. Todos, diga conmigo, todos. Justos. David resumió todo esto diciendo esto, que la palabra de Dios es verdad y es justa. Él dice, es perfecto, es perfecta la palabra, es fiel, 2, es recta, 3, es pura, 4, es limpia, 5, es verdad, 6, y es justos. 7 cosas que nos dice el salmista aquí, que es la palabra del Señor. Y él termina con esto diciendo, los juicios de Jehová son verdad, son justos. Y él resume diciendo todo esto, que son justos. ¿Sabe qué está diciendo? Que en la palabra de Dios no hay nada falso o no hay nada injusto. En la palabra de Dios no hay nada falso ni nada injusto. Por eso dije yo al principio, y tal vez ahorita lo vamos a entender mejor, por eso dije yo al principio que la palabra de Dios aún tiene el poder para cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas, aún cuando nosotros nos enfrentamos frente a la pérdida, cuando nosotros nos enfrentamos frente a la enfermedad, cuando nosotros nos enfrentamos frente a la situación difícil, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que nosotros pensamos que nunca, que jamás podríamos pasar o prevalecer contra ellas, pero cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios, aún ella tiene poder para hacer cambiar nuestra perspectiva y poder ver todo a través del filtro de la palabra de Dios y entender que Dios siempre tiene un propósito con todo. Ayúdeme a leer este último versículo, a Romanos capítulo 8. ¿Se me hace que sí es 8? A ver, sí, 8:28, si no me equivoco. Y con eso terminamos. ¿Qué dice Romanos 8:28? Alguien. Fíjense lo que dice esta palabra. Y sabemos, es decir, tenemos una seguridad que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan para bien. Y en esas cosas están incluidas la pérdida,
están incluidas la enfermedad, están incluidos los momentos difíciles, todas las cosas. Por eso cuando nosotros tenemos un encuentro con la palabra de Dios, la palabra de Dios cambia nuestra perspectiva y podemos entender que detrás de todo Dios siempre tiene un propósito. Y dice el salmista en el Salmo 133 que siempre, siempre Dios cumple su propósito. ¿Saben? Para poder nosotros aceptar el propósito de Dios para nuestra vida, toca que tengamos un encuentro con su palabra. Y luego el salmista termina diciéndonos o hablándonos del gran valor de la palabra de Dios. Versículo 10 lo encierra. Por eso le dije en el versículo del 7 al 9 como que está envolviendo un regalo y está diciendo lo que es la palabra de Dios. Y luego en el versículo 10 pone él un moño y él dice, esto es la palabra de Dios. Es más deseable. O sea, dice, deseables son. ¿De qué está hablando? Está hablando de la palabra, o sea, está hablando de los preceptos, de los mandamientos, de los juicios, de la ley, que son las palabras que usa ahí. Dice, todo eso que es la palabra de Dios, dice, es deseable más que el oro. El oro es el metal más preciado. Sí, no sé si sea el metal más caro, pero por lo menos sí es el más preciado, el que la gente más busca. Es el que la gente más busca. Pues dice el salmista, la palabra de Dios es más deseable que el oro. Ahora, y luego dice, y más que mucho oro afinado, porque el oro afinado tiene más valor que el oro común. Pues dice, la palabra de Dios es más deseable que el oro y mucho más que el oro afinado. Y luego termina y dice, y es más dulce que la miel. Y mire, y está hablando de una miel especial. O sea, no está hablando de una miel cualquiera, dice, es más dulce que la miel, que aquella que destila del panal, la miel pura. La miel que nosotros compramos nos podrá decir que es pura, que nosotros no sabemos. Y sí que la sacamos de no sé dónde y es que ahorita todo es orgánica y que no sé qué, y que me podrán decir lo que quieran. Yo no sé si es cierto o no. Ellos pueden poner ahí lo que ellos quieran. Pero el salmista sí asegura que la palabra de Dios es más dulce que la miel, aquella que destila del panal. La que sí es pura. Pero la palabra de Dios es más dulce que esa. Él termina con esto y amarra esto y dice, la palabra de Dios tiene que ser para ti algo que tú desees. Algo que sea tan parte de ti que tú sepas que no puedes vivir sin ella. Eso es lo que está diciendo. Cuando está diciendo que es preciada, quiere decir que es algo tan valioso que no podemos vivir sin ello. Y luego dice, y es dulce, ¿para qué?
para que la disfrutemos. La palabra de Dios se tiene que disfrutar. El domingo yo decía que hay muchos que no leen la Biblia, porque muchos dicen, pastor, es que la Biblia es aburrida. Pastor, es que no entiendo. Y algunos, decía yo, que son más, ¿cuál es la palabra que usé? Ni me acuerdo. Cínicos, descarados, no sé. Dice, yo cuando tengo sueño leo la Biblia porque me duermo rápido con ella. Dice el salmista, esta palabra tiene que ser apetecible para nosotros, dulce. Amén. 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 Aleluya. La palabra de Dios es poderosa. Ya apagué mi dispositivo para que sepa que sí terminé. Póngase de pie. Vamos a orar. Usted que está, si hay gente ahí, por favor, si quieren escribir sus peticiones de oración, vamos a estar orando por las diversas necesidades. Yo quiero que oremos en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Quiero que oremos por la familia Elizalde, por nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Brenda. Perdieron a su bebé que estaban esperando. Vamos a orar por ellos. Este momento difícil que están pasando, vamos a orar por ellos. Este es un momento en el cual ellos necesitan nuestra oración. No les hable, ore por ellos. Tal vez no lo van a poder atender si usted les habla o va a su casa, tal vez no están, no sé. Pero vamos a orar por ellos. Es algo difícil, ¿verdad? No hay palabras para expresar el dolor, o no hay palabras para decir y consolar, pero sí podemos orar. Amén. Así es que ellos tienen mucha ilusión con su bebé, ¿verdad? Y yo digo algo, Dios siempre sabe lo que hace. Dios siempre sabe lo que hace. Nosotros no entendemos, pero vamos a orar, por favor. Quiero que oremos por ellos. Nosotros hemos estado orando por ellos. Mi esposa, anoche yo hablé no hablé por teléfono, pero estuvimos texteando con Pedro. Mi esposa hoy con Brenda. Y vamos a orar por ellos, hermanos. Que Dios abrace a la familia, ¿verdad? En este tiempo. Y vamos a abrazarlos nosotros con nuestra oración. Que ellos sientan nuestro amor, que sientan nuestra oración. Vamos a orar por ellos. Amén. Amén. No sé si alguien tenga alguna necesidad, no sé si alguien escribió una necesidad ahí, o hay alguien que tenga alguna necesidad aquí que quieren que oremos por su necesidad. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Quién? A ver, hable. Pues yo estoy orando, estoy creyendo en que Dios me sanó. Sigo con algunos malestares, pero yo creo en Dios y sigo pidiendo por mi total sanación. Amén. Vamos a orar por la hermana Karen, ¿verdad? Que Dios haga la obra completa. Vamos a orar por eso. ¿Nadie? Pues yo le he dicho que va a entrar a operación en unos 5 días. ¿Él está en México? Él está en México. Le van a operar siempre su cadera y su pierna, pero yo aún sigo creyendo que el Señor hace huesos nuevos y le pido al Señor que lo levante. Lencho. Lorenzo Rodríguez. Vamos a orar por Lorenzo Rodríguez, que nosotros vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Que Dios haga un milagro. Pero si Dios aún no lo sanara, que Dios use a los médicos, que Dios ejerza su voluntad, ¿verdad? Pero vamos a orar por Lorenzo, que Dios haga la obra. Florencio. Vamos a orar por Florencio Rodríguez, que Dios haga la obra en su vida, amén. Vamos a orar por la hermana Carmen también.
Vamos a hablar con nuestros hermanos Lizalde. No sé si hay alguien más ahí. ¿Hay alguien poniendo peticiones ahí? Vamos a orar. Gracias, Señor. Dios es bueno. A pesar de todo, Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. ¿Los apuntaron? Pásenme, pásenme. Vamos a orar. Florencio Rodríguez. Su hermano Maribel pide por su hermano Alfredo. Lupe también es hermano de la hermana Lupe, es hermano de la hermana Maribel por salvación. Pide también por Marco, su hijo, por salud y su familia. Oscar. Dalila pide por Oscar. Dalila pide por Oscar. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de acuerdo, amén. Vamos a ponernos de acuerdo. La palabra del Señor dice que sí. Entonces nosotros nos ponemos de acuerdo por cualquier cosa, entonces dice la Biblia que Él lo va a hacer, amén. Ya está bien. Está dando testimonio la hermana Dalila por su hijo porque ya está bien. Dalila, ok. Oramos porque le dolía el pecho. O ayer le dolió el pecho, oraron por él y ya Dios hizo la obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, porque eres un Dios bueno. Hemos visto a través de tu palabra en este día que tú eres fiel, que tú eres recto, que eres perfecto. Quiere decir que tú no te equivocas, Señor. Siempre lo que tú haces, tú ya tienes un propósito, aunque a veces nos duele, aunque a veces no lo entendemos, Señor, pero nosotros, como tu creación, como tus hijos, aceptamos tu voluntad en todas las cosas. Señor, en esta hora nos ponemos de acuerdo y oramos por la familia Lizalde, Señor, en esta hora. Señor, oramos por nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Brenda, en este momento difícil, en este momento de pérdida. Yo te pido, Señor, que tú vengas abrazándolos. Tu palabra dice que tú eres el Dios de toda consolación. En esta noche, Señor, oramos que tú vengas sobre de ellos y los abraces, Señor, con tus brazos de amor. Abrázalos. En este tiempo difícil, Señor, ven sobre sus vidas. Señor, oramos que tu paz, la que pasa todo entendimiento, venga, Señor, abrazándoles. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, venga guardando sus pensamientos y venga guardando sus corazones en Cristo Jesús. Señor, en esta hora oramos por fortaleza, Señor. Te pedimos que tú les fortalezcas, que tu poder sea sobre ellos, en el nombre de Jesús. Oramos por toda la familia, por cada uno de sus hijos, que también ellos tenían ilusiones. Oramos, Señor, por Diego, oramos por Enki, Señor, oramos por Alex, por Daniel, en el nombre de Jesús. Abrázalos, Señor, como familia. Te pedimos que los abraces, que los consueles, que les hagas, Señor, entender tu voluntad en este momento. Nosotros como familia, como iglesia, los abrazamos en el nombre de Jesús. Como familia los abrazamos. Los abrazamos ahora, Señor. Los levantamos en oración, pidiéndote, Señor, que tú vengas sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por Florencio Rodríguez, el tío de nuestra hermana Nayeli, Señor. Te pedimos, Señor, que venga sobre su vida. Él, que en algunos días va a ser intervenido quirúrgicamente de su cadera, de su pierna, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos por un milagro en su vida. Señor, hoy te pedimos que tú ejerzas tu voluntad sobre él y que tu poder
sea manifiesto sobre su vida, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra sobre Florencio, hasta allá donde él está en México, Señor. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo, Señor, con nuestra hermana Maribel, pidiendo por su hermano Alfredo, Señor. Te pedimos, Señor, tú conoces lo que Alfredo está atravesando, lo que él necesita. Solamente te pedimos que tú vengas sobre su vida y que tu voluntad sea hecha sobre de él, Señor. También por Lupe, la hermana de nuestra hermana Maribel, Señor, por salvación. En el nombre de Jesús. Ven sobre sus vidas, que ellos te puedan conocer, tanto Alfredo como Lupe puedan conocerte a ti. También oramos por Marco, Señor, por salud. Pon tu mano de poder sobre Marco. En el nombre de Jesús, que tu mano de poder sea depositada sobre la vida de Marco, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. También, Señor, por la hermana de Dalila, por una operación que va a estar atravesando. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre Lupe, la hermana de nuestra hermana Dalila, en esta operación que ella va a estar atravesando. Ven sobre su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que has hecho en la vida de Oscar, lo que has hecho en la vida de Oscar, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Levante su mano, ahí donde está usted, levante su mano. Levante usted que está en casa también, levante su mano, ahí donde está. Gracias, Señor. Hermano José, ponga su mano sobre su esposa. Señor, en esta hora, conforme a lo que tu hija ha creído, te pedimos, Señor, que tú seas sobrando sanidad total en su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias porque creemos que tu poder se manifestará sobre ella. En el nombre de Jesús. Hoy te pido, Señor, en este momento, que tú vengas sobre cada uno de los que están aquí presentes y sobre aquellos que están en su casa también, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, entendemos que este es un tiempo especial para nosotros poder y venir y estar frente a tu palabra, Señor. Yo te pido que pongas amor en nosotros por tu palabra, que pongas devoción en nosotros por tu palabra. Señor, que pongas, Señor, urgencia en nosotros por entrar a tu palabra. Señor, ven, Señor, que podamos tener hambre por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que cuando nos sentemos frente a tu palabra, cuando estemos frente a tu palabra, podamos encontrar aquello que dice David, Señor, que sea dulce para nosotros, que sea deseable para nosotros, más que cualquier cosa. Así como deseamos cosas, que sea más deseable tu palabra. Así como hay cosas que se nos hacen dulces y apetecibles, que tu palabra, Señor, pueda estar por encima de todos los apetitos. Y que tu palabra pueda estar por encima de cualquier deleite, Señor. Que podamos encontrar deleite en tu palabra. Que podamos, Señor, encontrar deleite frente a tu palabra. Señor, te pedimos perdón porque hemos perdido mucho tiempo. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos descuidado tu palabra. Te pedimos perdón porque hemos perdido tanto tiempo en tantas cosas, Señor, pero hoy nos volvemos a tu palabra. Nos volvemos a tu palabra. Vamos, ¿por qué no le dice usted? Dígale, Señor, dame apetito por tu palabra. Señor, despierta apetito en mí por tu palabra. Señor, que yo pueda deleitarme cuando esté frente a tu palabra. Que tu palabra sea dulce para mí, sea apetecible. Que tu palabra, Señor, que podamos experimentar de una manera personal el poder de tu palabra en nosotros. Que todo esto que expresa David, en lo que vimos en esta noche, Señor, sea una realidad en nuestra vida.
sea una realidad en nuestra vida. Vamos, dígale, Señor, que tu palabra, Señor, venga sobre mí. Que tu palabra, Señor, que tu palabra pueda surgir ese efecto del cual habla David. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra es verdad. Tu palabra es fiel. Tu palabra es justa. Gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a ser despedidos. Vamos a ser despedidos. No sin antes recordar nuestras actividades, ¿verdad? El día de mañana los jóvenes a las 6 de la tarde, mañana los jóvenes tienen su reunión. Usted tiene jóvenes, tráiganlos, envíenlos. Los jóvenes estarán el día de mañana a las 6 de la tarde aquí. Ellos también van a estar predicando lo mismo, volviendo a la palabra, de regreso a la palabra. Ellos también van a estar trabajando con este tema, volviendo a la palabra. El domingo, véngase, 10 de la mañana. Seguimos con el tema, volviendo a la palabra. Estamos trabajando un tema bueno para el domingo. No se quede en casa, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Vengan con esa expectativa. Yo sé que Dios nos va a hablar y Dios nos va a retar en cuanto a su palabra. El domingo también. Así es que el domingo 10 de la mañana, el domingo empezamos con clases para los niños también, por favor. Así es que en estas últimas semanas, de pronto mientras la prédica, a veces los niños no nos dejan mucho, pero ya los vamos a mandar a su clase, van a tener su clase, van a estar aprendiendo ellos aquí, aunque han estado aprendiendo en su casa, se han estado aprendiendo los textos, pero el domingo ya vamos a tener su clase para ellos y nosotros vamos a estar aquí, amén. Así es que por favor véngase el domingo, invite a alguien el domingo. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga, familia, los esperamos mañana los jóvenes y el domingo el servicio a las 10. Familia, usted que está en casa, por favor también véngase con nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones, familia.